están locos, si refinar el crudo no es negocio. ¿A quién se le ocurre? Bueno, todo el mundo está refinando, pero nosotros no. Caramba, se dice, y aquí lo expresaron, que la reforma, la bajada de precios, la caída de precios internacional del crudo nos afectó muchísimo. Bueno, nos afectó a quienes, porque si se hubiera, aunque en política dicen los políticos que no hubiera el hubiera, que no hay el hubiera, si se hubiera seguido la política de don Lázaro Cárdenas de que el crudo es para satisfacer las necesidades del pueblo en primerísimo lugar y casi en único, si refináramos ese crudo, y tenemos las refinerías, tenemos casi 400,000 barriles desperdiciados, hay una refinería enorme de 400,000 barriles, es superior a la que tenemos, a cualquiera de las grandes que tenemos. El crudo bajó drásticamente de valor, ¿sí? Pero los productos han bajado de valor, han bajado de precio al público. Caramba, pues, si bajaron, que me digan en dónde, porque aquí en México no. Entonces, fíjese que una industria bien integrada bajó el precio de la materia prima. La de los productos finales sigue siendo el mismo aquí. En el mundo bajó un poquito. Pero eso no es negocio. O sea, si yo voy a hacer unas mesas y la madera bajó y los torneos de patas y demás bajaron, pues ahora no hago mesas aunque no hayan bajado de valor, porque no es negocio. Esa es la disque filosofía y las verdades de los neoliberales, que alguna corrección por ahí dice que empezaron desde hace poco, pues realmente empezaron desde el primer sexenio de Salinas, en donde era presidente el señor Miguel de la Madrid, que ese fue el primer, es el único presidente que ha tenido 2 sexenios de poder, ¿verdad? Bien, pues creo que con eso que les he dicho hay que leer este libro, hay que leerlo para ver cuál es, desde mi punto de vista, lo que más puede, lo más positivo que puede aportar es cuáles son lo que podemos hacer, lo que es factible, y no tirarle a lo imposible, ni tampoco a la demagogia, el pueblo mexicano y la historia. Sí, eso está muy bien, a largo plazo puede ser que sea bueno, pero ¿qué podemos hacer hoy para aminorar la catástrofe, la asquerosidad que hicieron? Muy poco, pero hay que ir poniendo y abonando el camino para que vengan tiempos mejores, y sobre todo, sin unión no hay esperanza alguna por ningún lado. Muchas gracias. El tema que nos ocupa ahorita tiene que ver con la energía. Y bueno, la energía también tiene que ver con muchas cosas, ¿verdad? También puede haber energía sexual, energía de todo tipo. Pero lo importante es que efectivamente el petróleo tendría que servir para eso, y el ingeniero Ocampo dice, bueno, no soy especialista en todos los temas de energía, pero es especialista en refinación, y también pues en esta cuestión de la refinación, obviamente que es donde se genera esta riqueza y donde se puede dar trabajo a la gente. Este es un país que requiere que haya empleos, y la política que se implementó a nivel de este modelo neoliberal pues era que mejor exportáramos, porque resultaba más barato importar los productos, cuando que México era un país exportador en los años 60 de frijol, de maíz,
de arroz, bueno, de los granos básicos, y posteriormente pues fue un país importador de este tipo de productos, igual de lo que está sucediendo como en el caso de la gasolina. Entonces hay cuestiones que obviamente nosotros decimos, bueno, pues la lucha que dimos era una lucha que realmente estaba apuntando hacia el beneficio de nuestro país. Aquí, por ejemplo, me da mucho gusto ver a Rodolfo Torres, que se encuentra aquí presente, que fue uno de los compañeros que durante mucho tiempo estuvo apoyando al ingeniero Alberto Castillo para sus análisis, cuando estamos hablando de una época de la prehistoria del Partido Mexicano de los Trabajadores. Mucho orgullo. Y bueno, era importante que se discutían todas estas cuestiones, y esto es lo que se planteaba y lo que se avisoraba, o sea, en contra de la privatización. Se decía, uno de los lemas era Pemex sí, PEUSA no, y bueno, está vigente. Ahora sí se ve, se siente, Eberto está vigente. Bueno, y también hay personas que se han especializado en este tema, como Cuauhtémoc Velasco, que aquí se encuentra presente, Gustavo Rodríguez Elisa Raraz, y bueno, nos da mucho gusto también que esté el presidente del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, Raúl Flores. Gracias, muchas gracias. Y bueno, hablando de este tema de refinación y de petroquímica y de todas estas cuestiones que son fundamentales para el desarrollo del país, se decía que la petroquímica o la misma refinación te podían generar 60 veces más la ganancia de lo que podría ser la extracción de un barril de petróleo. Y bueno, uno de los que también se especializó desde aquellas épocas, desde la prehistoria, como decimos, del siglo pasado, pues fue Fluvio Ruiz Alarcón. Que Fluvio, pues una de las cuestiones que orgullosamente dice es que es originario de Coatzacoalcos. Entonces, que por sus venas corre petróleo en lugar de sangre. Centro del universo y sus alrededores. Él realizó estudios de licenciatura en física por la UNAM y también maestría en la UNAM y en una universidad en Francia, y estudios de doctorado en economía del petróleo en la Sorbona de París. Ha sido profesor en la Universidad Panamericana y se ha desempeñado, como muchos de nosotros lo sabemos, lo que lo conocemos públicamente, como asesor a nivel legislativo, local y federal, y como consejero profesional del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Le vamos a ceder la palabra a Fluvio Ruiz Alarcón. Pues, la verdad es que me da muchísimo gusto estar aquí, y es así como toda una sucesión de vivencias, porque efectivamente yo inicié mi vida política en el Partido Mexicano de los Trabajadores hace hace un ratito, y una de las luchas que el PMT y en particular el entrañable ingeniero Alberto Castillo sostuvo con mayor vehemencia, pues fue justamente la defensa del petróleo de nuestro país, ¿no? Creo, como muchos que de los que estamos aquí, bueno, nosotros cámara de toda la vida, Laura, Margarito, el mismísimo Margarito, pues aprendimos o nos acercamos al sector leyendo Huele a Gal, leyendo Pemex y PEUSA no, todos los artículos del ingeniero, muchos de ellos, como bien decía Víctor, en bonito homenaje que le hace mi maestro Víctor Rodríguez, porque además que también la parte que es terrible, que está mi maestro, que es Víctor, y el maestro de Víctor, que es Gustavo Rodríguez. Entonces esta presentación se vuelve casi examen, ¿no? Por supuesto nervioso. Sí, para los que estemos en Grenoble, pues Gustavo es como nuestro patriarca. Y los tres además. Sí, aquí estamos con las tres generaciones y hay otros que se están acercando al tema. Entonces sí, estar aquí en la fundación, pues la verdad es para mí muy emotivo. Y también creo que en
el libro. Creo que ese es un libro, y por ahí lo escribí en la presentación que me pidió Víctor amablemente que hiciera. Creo que este libro solo lo podía escribir Víctor, porque, como bien dice el ingeniero, algunos en el sector pues nos especializamos en alguna parte. Yo quizás podría hablar un poco de hidrocarburos, algo de petroquímica, pero sin duda no me atrevería a decir nada en público sobre la parte eléctrica, ¿no? Así, ¿no? Es muy compleja, y entonces algo que es admirable de Víctor es que pueda manejar al mismo nivel tanto el tema del sector de hidrocarburos como el tema eléctrico, como toda la parte transversal de la transición energética. Eso hace, sinceramente, y no es porque Víctor además de mi maestro es mi amigo, es un libro invaluable. O sea, ustedes seguramente han visto, hay varios libros y demás que han salido sobre el tema, pero poder tocar estos tres elementos al mismo nivel, sinceramente creo que solo Víctor lo puede hacer. La reforma, además, este libro es muy importante porque justamente gracias a esa capacidad que tiene Víctor va desmenuzando todas las partes de la reforma en sus distintos componentes, y me parece que eso es una base crítica, da una base crítica muy sólida para la reforma. Una de las grandes enseñanzas de Berto Castillo, que de hecho era el nombre de uno de los capítulos de Citagrán Te van a matar, es mejor la verdad, ¿no? Muchas veces en el debate político se privilegia la estridencia, el efectismo sobre el análisis serio, sobre el análisis a detalle, objetivo desde la manera que lo diría Benedetti, ¿no? Que aunque suene extraño, pues que todos los que estamos aquí somos totalmente parciales, ¿no? En ese bonito poema de Benedetti. Pero desde esta perspectiva, desde una perspectiva de izquierda, hay, creo yo, todavía un mayor compromiso intelectual, todavía debe existir la voluntad de hacer un análisis, sí con el corazón, porque creo que es algo que nos distingue a quienes nos reivindicamos de izquierda, es que primero vemos las cosas con el corazón, luego ya las pasamos por el filtro de nuestra concepción ideológica, pero siempre hacerlo desde insisto, con un gran rigor analítico, y que es lo que permea a lo largo de todo el libro. Yo quisiera leer simplemente un párrafo que rescate incluso también, porque me parece clave para entender la naturaleza y la voluntad, incluso yo diría conseguir hasta cierta buena fe a los de frente, ¿no? Porque en primer lugar, esta reforma, y no sé si quienes la impulsaron se dan cuenta, pero es una reforma tremendamente ideológica. O sea, a la gente izquierda siempre se nos tilda de que somos muy ideologizados. Sí, lo somos, pero pues estamos conscientes de ello, ¿no? Lo asumimos plenamente. Pero sobre todo quienes predican el credo neoliberal, no se han dado cuenta que están iguales o peores de ideologizados que nosotros, ¿no? Si se fijan, hay algo en que se encuentra el neoliberalismo más rampante y el marxismo ortodoxo, y es que la economía lo determina todo, ¿no? Eso lo creen los dos extremos del espectro ideológico. Entonces, cuando se hace esta reforma, hay una convicción profunda que permea en todo lo que fueron tanto la reforma constitucional en sí como el marco legal que se derivó de ella y que se discutió en 2014, y es que el libre mercado va a ayudar a hacer que el sector se vuelva eficiente, y que si haya dos obstáculos tremendos para el crecimiento del sector, eran Pemex y la Comisión Federal, porque son monopolios, ¿no? Y esto, créanme, por alguna razón equivocada, pero me invitaron a una cena poco después de la reforma constitucional, y una alta funcionaria del gobierno exclamó: por fin vamos a poder hacerle frente a quienes han impedido el desarrollo del sector. Y dije, caray, ¿quién puede hacerlo? Estaban bien. Exactamente, sí. Te sales tantito, ¿no? Pemex y la CFE, o sea, bueno, en esa escena estaba el mismo Adrián Layú, enrojecido de coraje, pero hasta Adrián se enojó, imagínense, hasta Adrián se enojó. Entonces, sí, porque hay una concepción, hay una sobreideologización en esta reforma que se refleja incluso, bueno, en el texto, yo haré algunos comentarios al respecto,
Pero me parece que el colofón de este giro sobreideologizado es, y bueno, Gustavo estuvo en OLADE, en la solicitud de México para ingresar a la Agencia Internacional de la Energía. O sea, eso es de no darse crédito. La Agencia Internacional de la Energía surgió para contrarrestar el poder de la OPEP. México se mantuvo siempre al margen de ambos cárteles, aquí sí. Y de repente, sin explicación de ninguna naturaleza, se decidió ya, y México está en ese proceso de ingresar a la Agencia Internacional de Energía. Yo suelo decir que eso es como haber nacido en Badiraguato y querer entrar al cártel del Golfo. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, imagínense qué credibilidad puede tener México en estos momentos de que se busca coordinar a los productores independientes con la OPEP. O sea, ¿quién en la OPEP va a tomar en serio que México de verdad quiere jugar ese papel de coordinación cuando está en proceso de ingresar a la agencia? El único país petrolero importante en la agencia es Noruega, y Noruega ingresó cuando no lo era, en los años 70, cuando de hecho eran los pobres de Escandinavia, era un país de pescadores, de vikingos que pescaban bacalao, bacalao espectacular. Y aún así Noruega tiene un estatus especial en la agencia, que no se ve que México lo vaya a solicitar. Bueno, eso es un colofón bastante representativo de la concepción que hay, y que empieza por vaciar de contenido y de preocupaciones geopolíticas, ni más ni menos que la cuestión petrolera. Yo suelo decir, a Sudán lo acaban de partir en dos, a ningún país lo han partido en dos por su producción de tomates, hasta donde sabemos. Bueno, árboles lo quitaron la vida. Exacto, Medio Oriente se construyó a partir de los días de las petroleras. Entonces, creer que se acabaron las preocupaciones geoestratégicas, geopolíticas, está en toda la reforma. Por ejemplo, un ejemplo son los yacimientos transfronterizos. O sea, lo único que se dice en la ley es que Pemex debe tener el 20% del proyecto, pero no dicen si querrá operarlo ni nada, simplemente casi como, bueno, que tengo un piecito ahí adentro, ¿no? En buen momento, cuando, y de hecho ya en la ronda 2 hay un yacimiento transfronterizo ahí que está involucrado. Entonces, como si no hubiera ningún tema geopolítico metido. La propia ley dice también que el crudo que le corresponde al Estado en los contratos de producción compartida los puede comercializar quien sea. Va a haber una licitación y pues si gana la comercializadora de Shell, amablemente comercializará el petróleo del Estado mexicano, ¿no? Entonces, a pesar de que pues, obviamente Pemex tiene y el Estado tiene a PMI. También hay un tema que sin duda va a ser fuente de conflicto porque se resuelve en el papel, pero no se resuelve en la realidad, y es la relación de los hidrocarburos y las tierras. En el octavo transitorio se estableció que la exploración y extracción de hidrocarburos y la generación y distribución de electricidad son de interés social y orden público, y que tienen preeminencia sobre cualquier otra actividad. Y entonces, si bien, tanto en la ley de la industria eléctrica como en la ley de hidrocarburos, hay todo un capítulo con toda una serie con una secuencia muy establecida de cómo relacionarse con las comunidades y hacer negociaciones y demás, pues tiene el problema de que termina siendo un mero manual de buenas costumbres, porque al final del día está la figura de servidumbre legal, y si no hay acuerdo, las empresas pueden solicitar por mero trámite administrativo que se instaure esta servidumbre legal, que entre otras cosas implica la capacidad de los contratistas de vigilar las actividades que se realicen en las áreas que les fueron asignadas, con lo cual no es difícil que regresáramos a épocas que creíamos superadas y que solamente veíamos en la Rosa Blanca de Bruno Prado. En el proceso de implementación ya de la reforma, también hemos ido viendo que se ha reformado, pero a base de parches, ¿no? No ha habido una discusión ni mucho menos, sino que simplemente se han ido modificando algunas cosas. Por ejemplo, el régimen fiscal de petróleos mexicanos.
régimen fiscal que se aprobó con la reforma terminó siendo mucho más pesado que el régimen fiscal que estaba antes de la reforma, ¿no? A pesar de que decían en uno de los ejes rectores de la reforma que se fortalecería Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. El caso de Pemex era falso, pero en el caso de la Comisión Federal de Electricidad era terriblemente falso. La ley de la industria eléctrica es la crónica de la muerte anunciada de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, Pemex puede patalear, la CFE está condenada desde la ley misma, ¿no? Pero bueno, entonces, con el régimen anterior, Pemex tenía un límite de deducción de $6.50 por barril producido en aguas someras, de 16.50 en aguas profundas, no se produce nada, y de 32.50 en áreas especiales como Chicontepec. Con el cambio de régimen, se puso un porcentaje del valor de crudo como límite de deducción, que para este año es 11%. Como el crudo cayó a $40, pues Pemex con esa ley solo podría deducir $4.40, $4.50, menos que antes de la reforma. Entonces era tan escandaloso que en abril de este año se hizo un decreto para que Pemex dedujera o 6.10 o este porcentaje, obviamente Pemex deduce 6.10, que sigue siendo menor de 6.50, ¿no? Entonces, y ahora ya se puso en la ley de ingresos sobre hidrocarburos en el debate de el paquete económico que recién concluyó. Sin embargo, vean ustedes, el límite sigue siendo inferior al que tenía Pemex, pero además hay un agravante: hay una tremenda asimetría frente a las condiciones fiscales de los operadores privados. Mientras Pemex puede deducir, digamos, 6.10 en aguas someras, los operadores privados pueden recuperar costos hasta por el 60% del valor de la producción. Es decir, a $40 pueden recuperar costos hasta por $24. No solo eso, Pemex tiene que pagar por cada molécula que haya movido de su lugar y es como si lo hubiera producido y vendido. Los privados pueden deducir todos los hidrocarburos de autoconsumo. Y además los privados reciben un sobrecosto de 25% de los gastos exploratorios, que además se paga triplicado en los mensuales. O sea, es una asimetría realmente escandalosa. El otro cambio importante que se ha hecho sin mayor discusión, pues apela a una característica también de la cultura neoliberal, que es a no llamar las cosas por su nombre, a inventar nociones para no tener que caer en la utilización de términos que tienen mala fama pública, como privatizar. Ahora no se privatiza, ahora se desinvierte, ¿no? Supongo que al rato se descomprará o algo así. Sí. Paco Liguori, que era un excelente con el léxico, alguna vez dijo, y se me quedó grabado porque yo era muy chavillo, en un programa de Jorge Saldaña, que si por los neoliberales fuera 100 años de soledad, se llamaría 20 lustros de ostracismo autónomo. Sí, o sea, y así es, ahora se desinvierte. Después de que reiteraron que de Pemex no se vendía ni un tornillo, pues había un desprendimiento importante de los activos. Y el otro tema muy relevante es todo el adelanto en materia de las gasolinas, ¿no? Que aquí otra vez está la preocupación en el tema geopolítico y con la victoria de Trump sobre todo, porque como bien recordaba ya Víctor, o sea, ¿cuál es la seguridad que puede tener en términos energéticos un país que depende de sus importaciones de gas natural, gas LP, diésel y gasolinas? O sea, en los cuatro dependemos, y de manera creciente, a partir de esta lógica de que mejor la compramos porque sale más barata. Igual que pasó con los fertilizantes y terminamos dependiendo de Ucrania, ¿no? Entonces, esa es una preocupación. Me parece que, además, en el caso de Pemex, es tremendo porque está Pemex sujeta a una especie de esquizofrenia institucional, ¿no? Que está desde la misma ley. La ley de hidrocarburos se dice, por un lado, que si ciertas actividades de Pemex no permiten el establecimiento de condiciones efectivas de competencia, el Estado puede instruirle a dejar de hacerlas. De hecho, Pemex va a ceder sus contratos, el 80% de sus contratos de gas natural. Pero, si hay proyectos socialmente necesarios, en buen castellano no rentables, Pemex puede ser instruido a realizarlos. O sea, adivinen quién va a llevar la gasolina a Pimí, Durango, o a la Sierra de Chihuahua, ¿no? Y como ahí no va a haber condiciones
de mercado, seguramente serán de las últimas zonas en que se liberarán, y ahí Pemex, como lo ha hecho siempre, tendrá que cargar en muy buena parte del subsidio del transporte de la gasolina simplemente, ¿no? Y mientras que donde sí se vayan liberalizando, donde sí se vayan estableciendo condiciones de mercado, Pemex tendrá que dar acceso a sus instalaciones, a sus competidores, ¿no? Entonces se hace con esto una tremenda pista. Yo concluiría simplemente diciendo que esta profunda, ideologizada reforma que, insisto, de verdad Víctor minuciosamente la describe, tiene, en el caso de hidrocarburos, en electricidad no, pero en el caso de hidrocarburos tiene una ventanita para las fuerzas nacionalistas, y es que no es de aplicación obligatoria en su base. O sea, no es obligatorio hacer licitaciones. O sea, un gobierno de izquierda, sin mover una coma, simplemente podría no hacer, continuar con las licitaciones. Sin embargo, tiene un candado, porque sí estaban, cuando se hizo, sí estaban pensando de capaz que un día gana la izquierda. El Estado tampoco puede libremente dar asignaciones. En algo que yo siempre he criticado, y seguramente el jacobinismo francés influye en eso, es que el Estado requiere la opinión favorable de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para dar una asignación, con lo cual un organismo técnico puede frenar la voluntad, la decisión de un gobierno surgido desde el sufragio universal. Eso me parece que es una facultad excesiva para un organismo pretendidamente técnico como lo es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Entonces, pero insisto, no sería obligatorio. Lo que sí es cierto es que yo tengo todavía la esperanza de que este tema vuelva a unirnos en la izquierda. Me parece que lo que está en juego es muy grande como para que prive nuestras sempiternas mezquindades. Creo que ese es un tema en el cual en la izquierda, en términos conceptuales, creo que estamos de acuerdo básicamente en lo que tendríamos que hacer, y podría servir de base, lo digo quizás más como buen deseo, y aprovechando a mi amigo y camarada Raúl aquí, para la construcción de un programa común. Creo que este es un tema en el que podríamos trabajar, y a partir de ahí construir un programa común mucho más amplio, porque hoy, yo digo, en términos, aunque formalmente no lo pudiéramos revertir, tiene razón el ingeniero, ni en nuestros sueños guajiros más hermosos podemos esperar ganar 2/3 partes de las cámaras y la mayoría de los congresos locales. Aunque formalmente no se pudiera revertir, tiene esa ventaja, que con cambios, ni siquiera demasiados, con ciertos cambios en la legislación secundaria, esta reforma puede ser frenada en sus aristas más radicales, y se puede tejer a partir de ahí una visión conjunta de la izquierda que vuelva a recuperar el petróleo y la realización económica del mismo en beneficio de la sociedad. En 1950, uno de los objetivos que el entonces director don Antonio J. Bermúdez puso a Pemex fue justamente exportar solo de manera marginal y después de haber cubierto las necesidades. Eso permitió que junto con la industria de exploración, con la parte de exploración y producción, fuera creciendo la de transformación industrial. A partir de 1981, la crisis 81-82, cuando Pemex pasa a ser fundamentalmente la principal fuente de ingresos fiscales del Estado, pues las prioridades cambian. Y si por Hacienda fuera, Pemex se dedicaría exclusivamente a producir petróleo, y a pesar de que, por ejemplo, el año pasado, con la caída de los precios, las grandes compañías obtuvieron, Shell, Chevron y demás, más o menos 3/4 partes de sus ingresos a partir de sus divisiones de químicos y petroquímicos, por razones naturales. Pemex no está en posibilidades, porque después de más de 30 años de expoliación fiscal, les doy un dato que es revelador y escalofriante: entre 1993 y 2014, Pemex entregó al fisco 110% de su rendimiento de operación. Ese régimen fiscal no lo tiene ni Obama, pero ni Shell, ni nadie, no lo resistiría nadie, Pemex. Entonces, esta visión es la que se ha impuesto, y esta visión es la que, con una mirada absolutamente cortoplacista y financiera, ha dicho barbaridades como la refinación de los negocios,
la petroquímica no es negocio. En 200 años quizás haya autos eléctricos por todos lados, pero nos seguiremos vistiendo, y todo lo que hay aquí es derivado de la petroquímica. Entonces creo que hay mucho por hacer, y creo que este es un sector en el que las fuerzas progresistas y de izquierda podemos ir trabajando en conjunto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Fulvio Ruiz. Creo que este libro para lo que nos debe de servir es para hacer este tipo de reflexiones y propuestas. Aquí hay planteamientos muy concretos. Creo que lo importante de este libro es que aquí se resume realmente la problemática que se generó a partir de esta reforma energética, y que nos puede dar pie para ese análisis y para la presentación de alguna propuesta de programa unificadora sobre la cual se pueda trabajar para luchar por renacionalizar al país, por renacionalizar a Petróleos Mexicanos y la industria energética en general. Que suena muy utópico, pues efectivamente, porque tenemos que estar trabajando, luchando a favor de ciertos ideales, y que no nos podemos quedar con los brazos cruzados a partir de lo que ha venido sucediendo. Y una de las situaciones es que frente a las crisis es cuando se pueden generar también propuestas. Creo que podría servir el estado de shock colectivo en el que nos encontramos a partir del triunfo de Trump. ¿De quién? De Trump, sí. Que puede dar pie para esto, porque podemos decir teníamos razón, y lo hemos demostrado en la misma lucha que se dio por la defensa del petróleo y por la defensa de la industria eléctrica. Y en esta visión realmente, que aunque señale, por ejemplo, Fulvio, que existen posibilidades, pues también sabemos que hay una problemática grande a partir de los mismos contratos de extracción compartida de madre, ¿no? Porque, pero que son a 50 años, a 40 años, a 30 años, en fin, todas estas cuestiones son complicadas de revertir, pero desde luego que hay una serie de asuntos en los cuales podríamos trabajar, y creo que este libro debería de presentarse en todas las plazas donde sea posible, que tiene que hacerse una difusión importante. Como se dice, es gratuito porque está ahora sí que impreso a partir de nuestros propios impuestos, porque lo produjo la Cámara de Diputados, la 63 legislatura, y por lo tanto se puede seguir produciendo. Yo creo que son alrededor de 1000 ejemplares, de los cuales han salido a cuentagotas, ¿verdad? Pero ya vamos como en los 355, y que se sigan produciendo estos libros, y tenemos que ir haciendo estas presentaciones, o sea que esto también sirva para promover que se presente este libro en diferentes foros, en distintos lugares. De hecho, se presentó en la Cámara de Diputados, que a veces, pues a pesar de que supuestamente es la casa del pueblo, es muy difícil que el pueblo pueda entrar a esa cámara, ¿verdad? Es nada más para verla de lejitos. Pero se han hecho presentaciones en otros lados, y entiendo que se va a presentar también en Coatzacoalcos, en Jalapa. Jalapa el 30 de septiembre, el miércoles, en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Un anuncio. Exactamente. Y bueno, pero es importante que se trabaje eso para que se esté planteando dentro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y que en estos momentos es necesario que se promueva la presentación de este libro, y que nos pueda servir como una herramienta para difundir en qué problema nos encontramos y saber cuál es el camino que tenemos que seguir para unificarnos. Yo creo que podría básicamente también trabajarse en función de que para defender a México, para defender el petróleo, para defender el subsuelo, pues es necesario que nos unifiquemos, por más difícil que parezca este camino.
Y les agradecemos a todos y a toda su presencia y los invitamos a compartir un vino que trajo Fluvio. Bueno, quiero hacer un comentario aquí, Gustavo Elizarrará. Aprovechamos. Sí, nada más muy corto. Cuando Víctor hacía mención de que realmente esta reforma energética quebraba totalmente la poca soberanía que nos quedaba en materia energética, y ahora con el triunfo de Donald Trump todavía más, yo quisiera hacer una reflexión. Cuando se negocia el Tratado de Libre Comercio hacia inicios de los 90 hasta el 94 que se firma, lo que quedó entre líneas de la parte de negociaciones bajo la mesa, en lo bajito, fue la parte energética. No se atrevieron a dar ese paso abierto porque todavía había una izquierda que tenía una posición realmente de fuerza, de defensa, y ni Carlos Salinas de Gortari se atrevió. Hoy lo que lamentablemente pienso es que Donald Trump va a poner como condición la renegociación del Tratado de Libre Comercio para darle la puntilla a la soberanía mexicana en materia de petróleo, como lo decía Víctor. ¿Puedo hacer una anuncio? Sí, claro. Muchas gracias. Este es el primero de una serie de 3 libros. Hay una trilogía. El libro que sigue es el libro en el que se analizan los contratos de licencia, los contratos de producción compartida, la ronda 0, la ronda 1, el reparto de la renta, las condiciones que se le dan a la compañía en los contratos, cómo se ha ido poniendo el Estado poco a poco de rodillas ante las compañías, cómo ha negociado, cómo se ha tirado al piso para que vengan las compañías, y eso es a lo que lleva a la reforma energética. Ese es el segundo libro. Es un libro muy técnico porque hay muchos cálculos que hay que hacer, hay que estar haciendo flujos de caja, tratando de ver cómo se reparte la renta, muchos cálculos, pero la conclusión finalmente es el gran engaño en que México sigue conservando la renta petrolera. Esa es una de las grandes mentiras de la reforma energética. Y el tercer libro es eso. El tercer libro son las grandes mentiras de la reforma energética, analizadas una por una, todas las que han dicho, todas, una por una, diciendo, es una mentira por esto, es otra mentira por esto, es otra mentira por esto. Para la campaña 2018. Eso es para la campaña de 2018. Y lo que sí puede, el segundo libro, la conclusión que tiene es que nos vayamos a los tribunales y que demostremos que lo que está en la ley no se está cumpliendo. Y entonces son cálculos en la que dice, yo te estoy demostrando que aquí ustedes están equivocados y están haciendo tonterías que ni siquiera vienen en la ley. Ese es el objetivo del segundo libro. Entonces, lo citamos como por allí, por el mes de marzo, más o menos, con otro librito de estos, ¿no? Está bien. Bravo. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas ustedes.